Muy buenas tardes, bienvenidos a un objetivo más, a una Málaga más y a una presencia más en esta casa de todo aquello que tiene que ver con esta ciudad desde el punto de vista en el que Málaga se bifurca por diferentes caminos y se construye a sí misma y construye el futuro que está por llegar. Un futuro que, como le hemos anunciado en otros programas de esta casa, pues pasaba por el urbanismo y las nuevas adquisiciones, en este caso urbanísticas, que se hacían en la ciudad, los nuevos planteamientos y los nuevos proyectos, unos con más años, otros más recientes, pero que se acometían o que se iban a acometer en la ciudad de Málaga. Unos los estamos viendo ya, puesto que las obras son imperiosas y también acuciantes en muchos aspectos, y otros los vamos a ver durante este año y el próximo año comenzar obras como las de Alameda, Carreterías, Álamos. Hablamos también, como hemos hablado, de la situación de la Plaza de Camas, de esa tribuna de los pobres, de las farolas, pues todo ello, además de aspectos que tienen que ver con Limasa por la nueva situación o por la nueva predisposición del alcalde en ese estado de la ciudad, del anuncio de la municipalización de Limasa, también hablaremos en el día de hoy. Un programa muy completo, con lo cual vamos a empezar rápidamente, y para ello saludamos a nuestro invitado, a nuestro primer invitado, aunque después haremos tertulia conjunta, pero a nuestro primer invitado, don Francisco Pomares. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya tú dime, Paco. Paco, son Francisco es el principio y después ya vamos con Tocayo, ¿no? Hemos planteado bastantes temas, son temas que hemos tocado aquí con plataformas ciudadanas, precisamente. Hablábamos del tema Alameda, por generalizar en algo primero de gran calado. Primero porque las obras del metro ya están infringiendo demasiado castigo a la actividad comercial, y hay unas plataformas ya dedicadas al metro, con lo cual, evidentemente y ciudadanamente, es viable en todo aspecto en el que las obras del metro ya se están anquilosando demasiado. Incluso se preveía ese anquilosamiento por las distintas actividades, tanto de la Junta, por las disquisiciones que siempre ha habido con el Ayuntamiento, pero las obras han llegado ya a la Alameda, que es lo que todo el mundo esperaba, yo no sé si es por bueno o por malo. Y después también la Alameda va a sufrir esa remodelación que va a hacer que los carriles pasen a ser peatonales, que haya un carril central, en el que ahora nos podemos hacer una idea precisamente por el corte precisamente de uno de los carriles centrales de la Alameda. Bueno, primero, el tema del metro, yo me admiro la paciencia que tienen los malagueños y malagueñas muchas veces con el tema de las obras. Yo ya sufro mucho cuando las obras municipales, que normalmente no tienen una duración larga, son obras a veces de 3, 6 meses, un año a lo mucho, cómo aguantan muchas veces los comercios. Me acuerdo cuando decimos calle San Juan, ¿no? Renovamos San Juan, ahí todos los días preocupados por los comercios que no sufrirán lo suficiente, intentando llegar a tu puerta, ponerte la pasarela, que muchas cuestiones que intentamos que causar el menor daño posible, pero hay afecciones, claro que sí, ya no solo por el ruido, el polvo y sobre todo por la gente, la clientela que va a tus comercios. Bueno, pues si eso es así, yo no quiero decir cuando la metro tienes 3 años, por ejemplo, abierta en la Alameda, o 5 callejones del Perchel, ¿no? Es decir, ya vivimos todo lo de carretera a Cádiz y se vuelve a repetir. Entonces, yo en estas cuestiones lo que hay que decir es que cuando empiece, se empiece, y cuando se tenga que terminar, está claro que las obras no van a terminar tal día, siempre se puede, pero lo que no es normal es que con metro, a mí me dijeron que en septiembre terminaban el año pasado, después me dijeron diciembre, después me han dicho Semana Santa, ahora verano, y yo no creo que antes de final de año termine toda la parte, o principio del año que viene termine toda la parte del lateral norte. Es decir, eso es lo que molesta. Lo que molesta es que tú te preparas tu negocio para 18 o 20 meses de obra y al final pues son 5 veces más de tiempo, 5 veces más de costo, que al final pagamos todo, y eso desespera. Pero bueno, la Alameda al final, esa obra de grande que tenía que hacer Metro, supuso una oportunidad. Volvimos eso que en cierta manera podía ser un peligro en una oportunidad para la ciudad. La Alameda, que es cuando se empieza a configurar prácticamente en el siglo XVIII, en el XIX, como paseo para los malagueños y malagueñas, sufre esa transformación, ¿no? Dejar de ser una medida de defensa a ser un sitio de paseo. En el siglo XX lo toman, a principios, en 1920, 1925, lo toman los coches, y la Alameda es abordada por los coches. Y aquella historia que era para paseo de los malagueños y malagueñas, de la burguesía, se convierte ahora en
todo peatón. Bueno, el siglo XX trae eso, trae el mundo del coche. Bueno, pues el siglo XXI volvemos a recuperar las ciudades, los peatones, vuelve a recuperar la ciudad, las ciudades se van humanizando y se va teniendo claro que hay que dejar espacio. Y fíjate que como una alameda donde el 70% era tráfico y 30% era espacio para el peatón, la idea es darle la vuelta. Un 30% de tráfico, un 70% peatón. Donde en el medio quedará justamente los viales de tráfico, que esperemos sobre todo tráfico público, MT, transporte, taxi, carril bici, metro, es decir, todo lo que es una red de transporte público, y los laterales, tanto norte como sur, serán peatonales. Serán casi como 2 calles Larios, es decir, en el tamaño de anchura prácticamente 2 calles Larios. Y yo creo que sacaremos primero en valor los edificios del 18. Tenemos una alameda con un edificio maravilloso. Segundo objetivo, salvar todo el tema de los árboles. Es decir, esa arboleda, trófico, es maravilloso, ponerlos en valor. El coche, las motos, es decir, lo tenemos ahogados los árboles, que no sé a veces cómo sobreviven con tanto daño que le hemos hecho desde el punto de vista del tráfico. Bueno, pues salvarlos, protegerlos, embellecerlos, sacarles un poquito todo eso que normalmente vemos, fíjate, en Semana Santa, porque es la única vez donde nos damos cuenta de la alameda que tenemos. Cuando se paraliza la alameda, cuando desaparece el mundo del tráfico, que suele pasar en Semana Santa, en algún momento puntual, en alguna otra época del año, en alguna fiesta, es cuando nos damos cuenta de lo que tenemos. Es una maravilla, una maravilla. Y yo creo que va a ser de un sitio de paso, que no se te de acuerdo conmigo, que la Alameda es un sitio donde vamos todos corriendo. O sea, te invita a correr, te invita estás como en tensión. La Alameda es una tensión continua entre gente cruzando el tráfico y demás, a intentar convertirlo en un sitio de estar, de pasear, de que te invite a quedarte, de que disfrutar de esa Alameda tan bonita que tenemos, que hemos heredado de nuestros antepasados y que además tenemos el deber de cuidar y de dejárselo también a nuestros hijos. Hay un aspecto que ahora nos ha llegado con el tema precisamente de las obras de la Alameda, de la confluencia urbanística y estructural de la propia Alameda, que como ocurre evidentemente en tantas ocasiones en las que ya hemos estado presentes, que hemos visto, y no deja de ser los hallazgos arqueológicos y los restos arqueológicos. Y ahora nos hemos encontrado que de otra manera ya sabíamos que iba a estar ahí, ese fuerte de San Lorenzo, con lo cual solo hablar de hallazgos arqueológicos, las personas lo primero que piensan es retraso también temporal. Bueno, pues en este caso no ha sido tanto, primero porque el fuerte de San Lorenzo se ha descubierto realmente es de esos hallazgos que se está en el sitio donde se sabía que tenía que estar, es decir, coinciden muy bien los mapas. Lo descubrimos en el lateral norte, sobre todo la obra del metro fue cuando levantó toda la parte del fuerte San Lorenzo, donde además tuvo una operación, todo esto visado por cultura de la Junta de Andalucía, muy importante, de cómo levantar un trozo de muralla para trabajar ello en todos los aspectos técnicos que tenían que hacer y volver a reponer la muralla. Y bueno, se ha descubierto muy bien. Nosotros la estamos también toqueteando también en la parte central, que es hasta donde llega, y nuestra idea incluso es que la parte norte, en el lateral norte, pero pegando a la parte oeste, ¿no? Hemos trabajado con la Junta la posibilidad de dejar algo a la vista, ¿no? Para que se quede a la vista con algún cristal, veremos a ver qué material, eso estamos viendo, ¿no? Qué tipo de material, tipo como hemos hecho en Alcazabilla, ¿no? Con la pirámide, ¿no? Para que no entiendan los televidentes, pues algo así parecido, ¿no? Estamos estudiando cómo, para que se vea ese trabajo tan bonito y esa historia de Málaga, ese fuerte San Lorenzo, que nos defendió de tantas invasiones en su época, y bueno, que quede ahí ese hereditario histórico. Con lo cual, pero por eso digo, en la Alameda van a ocurrir muchas cosas, hasta va a estar restos arqueológicos visibles, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy innovador, van cosas muy innovadoras en este sentido, es un cambio, una transformación, prácticamente es como una entrada, un antes y un después, pero yo creo que va a merecer mucho la pena. Es una inversión muy grande que se hace, casi 11,5 millones de euros, pero creo que merecía la pena, era el momento. Sé que al final va a ser mucho revuelo, como tú empezábamos con el tema de la obra. Nosotros sí vamos a tardar poquito, ¿eh? Son 6 meses el centro y 6 meses el lateral sur, pero merece la pena. Hay que ver el lateral sur con los desniveles que tiene, es decir, solamente nivelarlo, que no sé esos desniveles que tiene, que dice, bueno, ¿cómo es posible que esto recrecido se haya llegado a esta dificultad, que cuando vas la gente mayor, la falta de accesibilidad que tenemos en ese paseo, bueno, que quede solamente a nivel, que se embellezca con un tipo de suelo que yo creo que bonito, con un tipo de iluminación distinta, bueno, yo creo que va a ser un antes y después, que yo creo que la gente se va a quedar mirando. Paco, si hablamos de iluminación, ello me lleva a uno de los temas más cacareados, ya no por trascendentes totalmente,
pero sí que ha salido a la palestra por el cambio que se suponía de las farolas artísticas de la Alameda, con esas farolas planas de tipo LED, con una iluminación diferente, también una decoración y una estructura diferente. Han surgido plataformas en las que se ha pedido la firma para que no se sustituyan. Ha habido conversaciones y declaraciones tanto del alcalde como tuyas propias en torno a la opción de la farola o no, en qué momento nos encontramos, puesto que el último era que los técnicos iban a ver la viabilidad o no del cambio. Me alegro que lo saques en la cuestión porque da oportunidad de explicarlo bien. Quiero decir, el proyecto es único. Aquí no se puede hacer un proyecto en la Alameda donde haya muchas cosas que podamos cambiar. Sí se ha hecho de manera participativa, y eso hay que decirlo. Es decir, el proyecto de la Alameda, una vez que los técnicos lo han hecho de forma con un montón de reuniones, con un montón de gente que ha querido participar durante un proceso que ha durado muchos meses y donde se ha elaborado y se ha visto el proyecto. Y efectivamente, cuando se ve que el mobiliario, porque al final la iluminación tiene que ver, hace un efecto doble. Primero es el movimiento mobiliario urbano y por otro lado tiene un efecto de iluminación potente. Pero ¿qué se ha buscado? Pues se ha buscado ambas cosas, es decir, se ha buscado un movimiento mobiliario que vaya con el nuevo tipo de mobiliario que se va a poner, porque los bancos son distintos, el suelo es distinto, todo es distinto a la Alameda, con lo cual se ha visto un mobiliario que vaya a acorde. Es como si haces tú la reforma entera de tu casa y ahora dejas la lámpara que tenías antes, que tú dices, pero bueno, si has cambiado toda la casa, ¿por qué no has puesto una lámpara de acorde? Primero, las lámparas que existen no son históricas, son de 1950-60, no son las de 1900. Es decir, que son lámparas muy bonitas que se pusieron para un tipo de Alameda. Como te he dicho, si transformamos la Alameda tenemos que ver el mobiliario que le va. Si hasta las marquesinas de la MT van a cambiar, porque no le van a la nueva Alameda. Es decir, si lo cambiamos, lo hacemos bien, lo cambiamos todo. Y entonces los arquitectos ven que hay un tipo de iluminación distinta que sobre todo hay que ser consciente que aquí también se ha buscado mucho el tema de no contaminar lumínicamente, que está en eso tenemos que ser conscientes y consecuentes. Las ciudades tienen que consumir menos luz, además aquí está Teresa ya ha llegado, que se ocupa de pagar la factura de nuestra luz, tienen que ser luces LED y tienen que ser luces muy orientadas, y cada vez yo creo que en nuestras casas también estamos haciendo lo mismo, orientadas a lo que quiero iluminar y no a desparramar la luz que no sirve para nada, sino a iluminar. En el Soho, que está al lado, quedamos segundos en el premio europeo en el año, creo que fue en el año 16, corrígeme, 16-17, el segundo premio europeo de iluminación. Sí, con la LED circular que hay, claro, por ese tipo de autoabastecida, así mismo. Claro, y moderna. Europa nos mira cómo ha iluminado el Soho, pues que la Alameda también. Vuelvo a decir, ahora en cuestión de gusto lo respeto, hay gente que le puede gustar mucho más un tipo y otro, yo lo que sí espero es que terminen, porque coger dos farolas y decir que me gusta pues hasta yo me quedo con la farola, la que está puesta, mira que te lo digo, pero la cuestión no es la farola que está puesta, es la farola que está puesta cuando terminemos de reformar todo, y aquí tienes grandes profesionales, por ejemplo en esta casa de lo que es un decorado, es la farola que tiene que tener la Alameda. Entonces yo creo que las farolas hay que verlas dentro del propio proyecto. Te voy a poner un ejemplo, los mismos arquitectos han dejado la farola en Ancha del Carmen, las farolas que estaban. Los mismos. ¿Por qué? Porque en Ancha del Carmen el suelo que se ha puesto, por ejemplo, es imagen del que había. Es decir, y por lo tanto las farolas que estaban le van muy bien al tipo de suelo y al tipo de calle en ese sentido. Como se ha recreado, no se ha hecho un cambio radical, sino solamente el tema de la accesibilidad, pues se ha dejado las mismas farolas, en los mismos arquitectos. Con lo cual, lo que vuelvo a decir es que confiemos, yo creo, en nuestros grandes profesionales que tenemos en el ayuntamiento, y aún así, yo creo que la gente, cuando lo vea, yo creo que le va a gustar más en este sentido. Y la gente va a pedir el cambio. Y esas farolas buscaremos un sitio acorde donde se le pueda ir, donde realmente las pueda lucir y que le vayan. Pero vuelvo a decir, sobre todo aquí hay que contemplar todo el tema de que el cambio de mentalidad que tenemos que hacer a la hora de iluminar, ¿no? ¿Dónde tenemos que iluminar? Si se ilumina hacia abajo, no se puede iluminar de arriba. Cuando tú pasas con un avión, una ciudad moderna es aquella ciudad que no te hace ser sino porque se ve pocas luces, porque se ilumina hacia abajo. Este tipo de cosas, bueno, pues no se hacía en los años 50, ni en los 60, ni en los 70. Son cuestiones ya del siglo XXI, donde los profesionales del sector pues nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Y yo creo que tenemos que guiar un poquito por ello. Pues hablando de cambios y de constantes cambios también, o de formas de pensar, como en la de la farola, hay un cambio o una variación en cuanto a la empresa Limasa, a la municipalización de Limasa, y evidentemente Teresa Porras es
la persona apropiada para comentarnos esa propuesta que lanzó el alcalde en el estado de la ciudad, donde ahora pasaba a la posibilidad de la municipalización al 100% de Limasa a través de un estudio tanto vecinal, con resultados vecinales, como estudio externo para ver la viabilidad de la Limasa municipal. Esa era la última noticia que teníamos hasta ahora. Hablábamos también con Teresa sobre ese estudio que estaba en marcha y que suponemos que continuará también, además, por la percepción de los vecinos de los cambios que se están ofertando también en torno a la nueva adquisición de camiones, del baldeo extraordinario que se va a realizar, con lo cual todo confluye en un mismo cambio, pero vendrá, no vendrá, en qué momento nos encontramos también. Explicadillo, Todas las preguntitas que tú has hecho. Yo, con lo que decía Paco, yo pongo el ejemplo siempre de Calle Lario. Recordaron la guerra que hubo en Calle Lario, se paternaliza, no se paternaliza, aquello era una barbaridad. Pues la Alameda va a pasar exactamente igual. Yo creo que hay que dejar un poco seguir la obra y que se vaya viendo los resultados. Y como decía Paco con el tema de las luces, en las luces que se ponen por la noche para que la gente pueda pasear es por tema de seguridad, pero no para leer un periódico en la misma calle, con lo cual creo que es importante el cambio de ese, que hay que tenerlo, porque además es una normativa que hay que cumplir con el tema de la iluminación que se pone en las ciudades. Y yo creo que eso, que hay que dejar un poco al profesional y al técnico en ese aspecto. Y sobre todo lo que tú me has preguntado, que no me has preguntado una cosa, sino me has preguntado 8. Un conjunto de 4 cosas. programas. Un conjunto. Pues efectivamente estamos trabajando, llevamos ya tiempo trabajando sobre el tema de la municipalización del servicio de limpieza y tenemos claro que es el camino a seguir ahora mismo en ese sentido y es el que estamos siguiendo y el que estamos trabajando tanto con el comité de empresa como con los propios trabajadores y también con un cambio de mentalidad de la propia empresa, en el sentido de que la empresa tiene que producir, no puede ser todo gasto y sin producción. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Por eso hemos pedido en muchos sitios pues la colaboración con el nuevo sistema de baldeo que se ha puesto en marcha. ¿Y qué quiere decir la colaboración? Bueno, pues no es lo mismo baldear una calle sin coche que con coche. Además, cronometrado y medido. Y pongo siempre el ejemplo de tu casa. Cuando tú haces una limpieza general, dice, tú tienes que retirar el sofá para limpiar debajo, ¿no? No hay ninguna máquina, ninguna aspiradora que te pueda limpiar y llegar a los distintos rincones que tú tienes en una ciudad, en tu casa. Pues esto es lo mismo. Primero, que facilitas el trabajo al propio trabajador de Limasa, que siempre pongo el mismo ejemplo. Los trabajadores de Limasa no hay que verlos como que son criados de nadie, son trabajadores y profesionales de su trabajo y así hay que respetarlos. Y cuando se pide eso de que es la colaboración, de que se quiten los coches en una avenida, en una calle, es para facilitar precisamente, una de las cosas es el trabajo de los propios trabajadores de Limasa y después en esta ciudad no se ha baldeado nunca una calzada. Y las calzadas, hay sitios donde está más sucia la calzada que la acera. ¿Por qué? Porque pues, quieras que no, el coche echa aceite, echa grasa, la propia moto, o sea, entonces hay que hacer un baldeo en condiciones, hay que hacer un sábado, como se dice en tu casa, vamos a hacer un sábado en condiciones, y hay que retirar muebles, y hay que retirar sillas, y hay que retirar mesas, pues todo lo mismo, vas a baldear y dices, hombre, intentas llevarte lado a lado. Y te digo cronometrado porque lo hemos cronometrado. Hemos fregado una calle con coche y nos hemos dado una jornada de 8 horas, de 7 horas y media, y hemos fregado una calle sin coche y hemos tardado 3 horas. Entonces dice, pues chicos, si en un día soy capaz de fregar y de limpiar 7 calles, pues el resultado y la productividad es mucho mayor. Con lo cual, eso es facilitar el trabajo tanto ellos mismos, porque oye, que aquí estamos pagando con el dinero de los malagueños, que aquí no estamos pagando con dinero del alcalde, ni mío, ni de Paco, sino el dinero de todos. Entonces lo que se intenta es producir mucho más y además hacer una limpieza mucho más en profundidad que no se había hecho nunca. Estamos hablando de 60 equipos individuales de baldeo. Estamos fregando todos los días 31 calles en la producción ahora mismo de 31 calles diarias. Con lo cual, bueno, pues si nos facilitan, además, ese tipo de cosas, pues la policía que además está llamando a la gente diciendo, oiga, baja usted y que se quite el coche, que necesitamos que quite el coche, pues lo tienen que quitar.
O sea, no es que quiera decir, no le puedo multar o me llevo el coche a otra calle. Creo que tiene que haber una conciencia, como hay en Europa, de que tú sabes la calle que toca baldear y la gente no deja el coche. Y tenemos que llegar a esa situación, es decir, pues me toca el 1 de mayo que mi calle se baldee en condiciones. Y yo no puedo dejar el coche, y no tengo que poner ni cartela, ¿eh? Eso la gente lo sabe, o igual cuando te baldean o cuando te friegan tu garaje de tu casa. Pues dice, pues si usted no quita el coche, yo es que ni barro. Claro, después estará la percepción del ciudadano propia, hace referencia al el día de baldeo o la zona de baldeo, como hay un día para dejar o depositar todos aquellos utensilios que vayan a la basura, que al principio pues fue un engorro en el sentido de acostumbrarse y que prácticamente el sistema ha ido mejorando conforme ha ido mejorando la estabilidad propia del ciudadano, que sabe el día que tiene que dejarlo, además que lo indican, pero que tampoco son instrumentos en los que los malagueños seamos muy ávidos a hacerlo, ¿no? La ciudadanía es un poco reticente. Me duele decirlo, pero cosas, lo ¿no? tengo que decir para que la gente sea un poco consciente. Hay poca colaboración en ese aspecto, ¿eh? O sea, en el sentido de decir, si tengo que bajar el mueble el martes, tengo que bajar el mueble el martes, no puedo bajar un miércoles. Está claro que estamos estudiando el sistema, otro sistema, a ver de qué forma podemos intentar solucionar el problema que tenemos, porque es un problema el que tenemos, pero no es un problema porque no funciona el servicio, es un problema porque no hay colaboración ciudadana. Entonces, eso también hay que ser consciente de ese tema, es decir, si a usted le estorba el mueble de su casa porque le han traído un mueble nuevo, que sepa usted que al vecino también le está molestando. Con lo cual, creo que hay que tomar conciencia en ese aspecto y decir, si usted va a comprar un sofá, pues intente de saber en su calle qué día se recoge, aunque el sofá se lo debería de llevar el que te trae el nuevo, ¿eh? Ese también es otra. Y ahora pasamos a los polígonos. Entonces dice, bueno, pues es un tema que dice, todos tenemos que ser conscientes de que si a ti te molesta en tu casa, al vecino también le molesta. Y lo que tú no quieras para ti, no lo hagas para otro. Y este es la cabeza y el chi que en esta ciudad hay que cambiar. Hemos mejorado muchísimo en el tema de las cacas de perro. Hay cada vez más gente recogiendo pues la caca de su perro. Y cada vez vemos más gente con una botella de agua y con lejía echando pues en el círculo donde... Las inscripciones ya no son tantas, ¿no? Las inscripciones de los perros Del con ADN. el ADN y con... Bueno, yo no sé, no puedo contestar, no sé cuánto es el registro que llevan ahora mismo. Pero desde luego está claro que la gente ya es consciente de que tiene que recoger la caca de su perro. Yo creo que eso hemos hecho un avance, no ha costado muchos años, también te lo digo, ¿eh? Pero bueno, se ve cada vez menos o más conciencia de que recoger la caca de tu perro la tienes que hacer. Y ahora veo mucha gente también, pues eso, con la botella de agua con lejía que va echando. Y bueno, y Limasa, lo que tú me preguntabas, es decir, la municipalización, en eso estamos trabajando en el comité, intentar a ver de qué forma se liquida la empresa, de qué forma se hace un convenio nuevo con Limasa, porque no tenemos convenio realmente, el último que se hizo fue en el 2012, con lo cual ya toca hacer un convenio nuevo, y a partir de ahí, ahora mismo se ha invertido pues 10 millones de euros en compra de maquinaria. De hecho, han llegado ahora una serie de maquinarias, 3 tractores, 3 máquinas limpia playa, se ha llegado ayer, precisamente, entre ayer y antes de ayer. Nos queda otra máquina limpia playa que tiene que llegar en esta semana. Y bueno, poco a poco se van, de aquí a enero, febrero, llegará toda la maquinaria una inversión de 10 millones de euros. 89 vehículos se apuntaban. Hay que modernizar la empresa en ese aspecto, y en eso estamos. Y por supuesto, los propios trabajadores de Limasa también tienen que ser conscientes de que la empresa es suya, ¿eh? Ya no es de ningún empresario, ni de 49,50 del ayuntamiento y 49 del ayuntamiento y 50 de Fomento, sino todo lo contrario. Es una empresa de nosotros y que entre todos tenemos que sacar esa empresa adelante. Con lo cual eso también es un tema que se va concienciando el propio trabajador de la propia empresa de Limasa. Y también es bueno. Una empresa que evidentemente actúa en toda Málaga, y hay una plaza precisamente de actuación como es la Plaza de Cama, denominada Plaza de Cama, de don Enrique Herrera, García Herrera, que pues ha habido cambios estructurales en cuanto a la vegetación, los parterres y las estructuras cuadrangulares que se alzaban en la misma,
siempre ha habido problemas también con la sombra, con el parque infantil de la propia plaza. Se ha creado una plataforma al respecto y ha habido quejas, sobre todo. Ahora se ha sustituido la vegetación el ajardinamiento que se producía, la salida de aguas y la evacuación, que también constituía un problema, sobre todo para ese agua estancada que quedaba en los mismos. Y hay un movimiento en esa plaza, porque también hay un movimiento vecinal que solicita determinadas cuestiones en torno a la estructura propia de la plaza. Se están haciendo cambios y se están llegando a cambios. Los seguiremos viendo. ¿Habrá uno definitivo en esa cuestión? Lo primero que hay que explicar a los malagueños y malagueñas, sobre todo que utilizan Plaza Cama, es qué es Plaza Cama. Y Plaza Cama es una plaza, un espacio que se ha ganado, primero, la recuperación que se ha hecho en todo el entorno, de calle Cama, pues como una calle Cama, y como era, a una decisión que tomamos en un momento que yo creo que fue acertada, pero a veces escuchando otras cosas dice uno, bueno, no sé, que era ¿acordáis cuando dejamos el mercado provisional allí? El mercado provisional, mientras se estaba haciendo la revisión de Tarazana y toda esa gran obra de renovación que es del mercado central, pues se tuvo. Cuando se terminó, hubo una decisión, si no sé si se acordarán los televidentes, de dejar un espacio que había como espacio cultural o sacarle plaza. Bueno, pues hicimos caso a los vecinos, porque con el Partido Popular lo que hacemos es que el distrito mande, y la demanda era, oye, vamos a sacar esto, en este sentido, una plaza aquí, pero recordando que lo que hay debajo es un garaje. Vamos a ver, no puede ser un parque, y no puede ser una plaza de las maravillosas plazas que tenemos, ni de los parques que tenemos maravillosos, es una plaza. Y las plazas que tienen un parque debajo tienen una característica, tienen unas limitaciones. Y a las pruebas me remito. Plaza de la Marina, Plaza de Jesús el Rico, en ese sentido, debajo del túnel de la Alcazaba, Plaza Cama, o la plaza que sale en el entorno de la Malagueta, encima del garaje al lado de la Plaza Toro. Bueno, son plazas que son lo que son, es decir, no se puede poner una cantidad grande de elementos urbanos, por el peso característico, por detrás, por debajo del garaje. No se puede utilizar mucha parte verde, que ya nos gustaría a nosotros, que fuera mucho más verde, pero con el agua, las filtraciones. Entonces, eso es lo primero que hay que decirle a la gente, porque a la gente le gustaría otro tipo de plaza, y a mí, claro, pero podemos hacer parques en otro sitio, pero eso no es un parque, una plaza. Lo digo porque muchas veces, yo voy allí muchas veces, y claro, me hablan muchos padres, es que me gustaría, y tal, claro, vete al Parque Güell, claro, vete al Parque Güell, aquí ya mucho es que hemos conseguido un tema infantil, sacar un espacio donde poder sentarte y estar a gusto, la restauración del entorno, que tenga un espacio donde tomarte algo, es decir, pero mire usted, que esto no es un parque, que es una plaza, o la plaza de muchos barrios, es decir, que son plazas que debajo hay un garaje que no se puede hacer todo lo que uno quiera. Entonces yo creo que hay que explicarlo bien a la gente, porque parece que es que no queremos hacer algo. Mire usted, una cosa es querer y otra cosa es poder, y debajo hay unos garajes y mucho más. Podríamos haber hecho una zona deportiva en otro sitio, encima debajo de un garaje lo que se hace es una zona deportiva, y punto. Es decir, pero quisimos en el centro histórico sacarle y tal. Que es verdad que la hemos ido mejorando y la seguiremos mejorando. Contesto a tu pregunta. Todo lo que haga falta y lo que nos vayan contando. Pero sabiendo las limitaciones que tiene. Porque es que a veces, cuando tú dices lo que yo quisiera, yo también quisiera otro diseño y otro tipo de plaza, pero no. Porque en la cabeza lo que tenemos es un parque. Como el Parque de Málaga, como el Parque Güell, como muchísimos parques de la ciudad, pero no. Es lo que es. Y lo que está en la cabeza y en los distintos presupuestos municipales siempre es otra plaza, en este caso la de la Merced, y un edificio, Asturias Victoria, que no deja de dar noticias anualmente conforme a qué se va a hacer, cómo se ha hecho anteriormente, qué propuestas existen. A este respecto, pues vemos que determinadas cuestiones culturales parece que se enquistan, se opta más por, a lo mejor incluso se habla del derribo del propio edificio en vez de como equipamiento cultural, y agrandar la plaza. También a ese respecto, ¿cómo está la situación? Bueno, lo que tenemos decidido del equipo de gobierno es que hay que tirar el edificio, porque el edificio no vale nada y no tiene seguridad, pero volver a construir algo, sobre todo por el sentido de que sea plaza cerrada. Siempre Plaza La Merced fue una plaza cerrada, la Constitución, la idea cuando se hizo la plaza era así, y por lo tanto queremos que continúe así. Y posiblemente la mejor parcela que nos queda en el centro histórico pública, y con lo cual yo creo que tiene que seguir la estrategia de ciudad de seguir siendo desde la parte pública algo que atraiga, algo que ilusione
algo que realmente enamore a la ciudad y sea algo distinto. Por eso nosotros hemos ido muy tranquilos frente a las presiones. Mucha gente que parece que tiene prisa, mire usted, vamos tranquilos. Es decir, en otra época, si nuestra ciudad tuviera que destacar, pues estupendo, tendríamos prisa, pero nuestra ciudad ya está destacando en todos los niveles. Con lo cual, vamos despacio y vamos pensando qué es lo que queremos. Para eso hicimos hasta un concurso, acordar un concurso de urbanismo, porque es una parcela, un sitio muy sensible, y se presentaron hasta 70 proyectos. Fijaros la importancia que puede tener esa parcela. Bueno, pues acordaros que después fuimos viendo quién podía realizarla, y hasta que hemos encontrado una propuesta que de momento parece que es la que está cogiendo más impulso, que es una propuesta con arquitectos malagueños, yo creo muy interesante, y con una propuesta de contenido en un tema cultural que hasta ahora no tiene Málaga, ¿no? O no ha sabido completar Málaga, que es el tema de la música como cultura, ¿no? No tenemos espacios musicales para poder dar contenido fuera de lo que es el aspecto más de verano, que a lo mejor sí tenemos el auditorio y tenemos otro sitio de espacios muy bien trabajados, pero en el centro de la ciudad, espacios musicales bien condicionados, quiere decir que no molesta al vecino, bien tal, es decir, salas de música, pues al final tienes que tirar el Cervantes, y el Cervantes ya no da más de sí. Porque dice, no tiene más días al año para llenarse, antes tiene más funciones que días del año. Y le pasa lo mismo al Echegaray y le pasa lo mismo al resto de espacios. Con lo cual hay una propuesta interesante que estamos estudiando de un grupo cordobés que está dispuesto a desarrollar un espacio cultural basado en la gastronomía y sobre todo en la música, donde podamos traer grandes conciertos, nos plantean traer grandes conciertos de grandes profesionales, de todo tipo, el abanico musical, y que es lo que se lleva ahora, ¿no? Es decir, esa cercanía con tu artista preferido en un espacio íntimo donde tú tengas ese contacto con la música y donde otras ciudades sí nos están ganando ese espacio. Yo creo que Málaga tiene que despertar. A ver si es posible, lo estamos estudiando, si es así, pues el equipo de gobierno lo impulsará. Y si no esa propuesta, esperaremos otra. Porque lo que sí tenemos claro es que lo que vaya ahí tiene que ser una propuesta que venga a completar el buen momento por el que atraviesa Málaga desde el punto de vista cultural. Hablando de cultura musical, precisamente estuvimos hablando con la joven Orquesta Provincial de Málaga y con otras orquestas, y ahora ha salido a la palestra nuevamente la necesidad de la creación, la realización de un auditorio. Hablabas de música. A ese respecto, ¿qué pensamiento tenéis? Porque se ha reclamado también en muchas ocasiones pues la buena cordialidad entre administraciones con la Junta de Andalucía para que se pueda tener un espacio que Málaga está reclamando desde hace ya algún tiempo. Se pensó cuando se echó abajo el silo del puerto de crear allí un auditorio con un patronato que siguiera el auditorio. Esa idea se desechó y ahora mismo pues otra vez se ha creado una plataforma para pedir firmas, para pedir a las instituciones determinadas que el auditorio de Málaga sea una realidad en unos años. Yo creo que pasa eso, exceso de cordialidad, pero aquí poco dinerito, porque ni el Estado ni la Junta ponen el dinero para esta cuestión. Unas carpas que nos han quitado las vistas los vecinos que vivimos allí. Es verdad. Han puesto allí un pedazo de carpa. Los hilos de cereales. Y eso es lo que nos han hecho el puerto, poner una serie de carpas para quitarnos la vista del mar. ¿No? Allí está sigue reservada esa parcela de equipamiento y solo falta retomar. Y nosotros como ciudad seguimos en esa idea. Creemos que Málaga, de alguna manera, necesita ese espacio, ese gran, que lo tienen otras ciudades. Y ciudades más chicas o menos importantes de lo que ahora mismo tiene el panorama Málaga. Con respeto, ¿no?, al resto de ciudades, pero yo creo que es el momento también de que haya una apuesta y se siga apostando, que está muy bien todo lo que ha hecho tanto el Estado como la autonomía en este sentido, pero yo creo que es necesario que se aporte más y se apueste más por Málaga. O sea, si Málaga hemos conseguido a pulmón sacar esta ciudad, y cuando digo a pulmón es desde el ayuntamiento hasta los propios ciudadanos, siendo atractiva, haciendo una ciudad atractiva, hacer un fenómeno cultural, yo creo que estaría bien que el Estado y la autonomía pues dedicaran parte de su financiación, junto con nosotros en este sentido, a buscar la financiación necesaria para sacar adelante un gran auditorio que es necesario para traer esos grandes espectáculos que hay, tanto musicales de todo tipo que van por el mundo y que no hay lugar. Pero pensando en Málaga ya no solo como Málaga capital, sino como área metropolitana. Mire usted que Málaga, en el área metropolitana somos 1,5 millones de habitantes. 1,5 millones. El medio millón de Málaga, casi los 600.000 habitantes, más el resto del área metropolitana. Entonces hay que pensar en esa historia. Es decir, que Málaga no es Málaga, es como le pasa a Barcelona, que es el área metropolitana, y muchas otras ciudades europeas, como le pasa a las grandes capitales, como Londres, como París. Es decir, hay que pensar, y yo creo que en Málaga es el momento de que lo hagan. Hemos aguantado, creo que hemos sido muy humildes, hemos colaborado en la época de crisis, dijimos, vale, la idea queda ahí, pero ahora que está pasando la crisis,
levantamos la mano y exigimos y pedimos a las resto de administraciones que no se olviden con Málaga y que tienen una deuda cultural con esta ciudad. Yo sí quiero puntualizar con el tema de la Astoria Victoria, con la demagogia política de algunos grupos de la oposición y de algunos medios de comunicación, en el que esa parcela nos costó 10 millones de euros, que fue un dinero mal gastado, ¿eh? Y quiero aclarar que si no hubiéramos pagado esos 10 millones de euros, estábamos hablando ahora mismo de que ahí hubiéramos tenido un edificio de bloques de vivienda, ¿eh? Y lo que se hizo fue rescatar esa parcela para que no hubiera un bloque de viviendas en esa parcela, porque en el plan general estaba pintado como estaba pintado. Con lo cual, la demagogia en ese aspecto de que el equipo de gobierno lo único que hacemos es trabajar e intentar de que la ciudad sea una ciudad turística y cultural, a pulmón, como bien ha dicho Paco, a pulmón, de esta ciudad y de los ciudadanos malagueños. Cuando se habla de esa historia me da sentimiento en el aspecto de decir, pero ¿por qué no se cuenta la verdad? ¿Por qué se dice que se han gastado 10 millones de euros en rescatar esa parcela Astoria Victoria cuando estaba programado y proyectado de que hubiera un edificio de vivienda? Se cuenta la verdad y ahora realmente lo que se hará es lo que efectivamente el proyecto cultural o musical o como le quiera llamar, pero lo que está claro es que no vamos a tener allí un edificio de vivienda. O lo podemos dejar sin edificio y puede ser un espacio para la ciudad importantísimo, o puede ser un auditorio, o sea, puede ser lo que queramos, pero porque se han pagado 10 millones de euros. Eso está clarísimo. Si no, por ahí mismo podríamos tener allí ahora mismo un edificio de vivienda y se ha acabado. Entonces, la demagogia esa es la que me fastidia en esta ciudad, en estos aspectos que nos vamos todos a uno. Unos trabajan remando para un sitio y la oposición trabaja remando para otro. Y además mintiendo al propio ciudadano que nos está escuchando ahora. Por eso quiero dejar muy puntual y quiero dejar claro de que esa parcela nos costado 10 millones de euros, porque si no, podríamos tener allí un edificio de vivienda. Esa es la diferencia, fíjate, otras administraciones donde gobiernan, por ejemplo el Partido Socialista, la Junta, nada más que hace vender. Vendo correo, vendo el Palacio de la Tinta, vendo porque están en la ruina, claro, técnica. Y sin embargo, a cambio tienes un ayuntamiento que lo que hace es invertir. Es comprar. ¿Comprar qué? Comprar para lo público, comprar para embellecer la ciudad, comprar para realmente atraer por cosas que la propia población nos va demandando. Nosotros no vendemos nuestro patrimonio, compramos patrimonio y hacemos más patrimonio a la ciudad, ¿no? Frente a otros que, ya digo, lo único que quieren hacer es caja y lo poco patrimonio que tienen, en vez de dárselo a la ciudad, más quisiera si nos dieran el edificio y nos lo ofrecieran, pues ya lo sacaríamos nosotros como el Palacio de la Tinta, sería un espectáculo para hacer cualquier otro tipo de cosas. Ellos vender, que está en su justo derecho, que es suyo. ¿El correo? Bueno, suyo de todos, Entre de todos correo. los andaluces, que a nadie nos ha preguntado, Sí, ¿quieren ustedes que yo venda lo de pulmón. todo? A nadie nos han preguntado, ellos Entre el venden. correo y el abandono del metro que tienen allí en la obra, que no limpian ni por azón, la verdad es que es un poco catastrófico la zona aquella. Correo en el pulmón de Málaga sí que es una herida grave para todos Sí, los sí, van a malagueños. sacarle mucho todas las dinero, porque el sitio es espectacular. personas Pero... que transitamos por el centro y por esa zona, y sobre todo la edificación y la parcela que es para aprovecharla para un equipamiento tremendo, o varios equipamientos, o varias situaciones creadas. Tendríamos para hablar mucho de parcelas como la de Rexol, los terrenos de Rexol, parcelas o cambios como carretería que estábamos programando con la Tribuna de los Pobres y Álamo, que es El otra año de que las viene haremos la obra de semi-peatonalizaciones que se van a producir. Mantenemos la Tribuna de los Pobres. Sí, ahora, fíjate, igual que la Alameda fue un proceso participativo, ahora estamos en un proceso participativo con los vecinos. O sea, los técnicos municipales trabajan junto con los vecinos en mesa para decir, mira, pensado, ¿qué te parece? Y en ese trabajo está. Dejémoslo, porque a veces lo que dice Teresa, se mete mucho ruido cuando lo que hay que dejar a los profesionales trabajar con los vecinos codo a codo. Y los políticos en este sentido lo que tenemos que hacer es, oiga, de ese trabajo conjunto entre arquitectos y vecinos, los vecinos, los que viven allí, los que viven en el entorno, los comerciantes, los que están todos los 365 días, ¿no? El que va a pasear, es que es muy fácil ir, pasear y opinar. No, mire usted, aunque el centro de todo, vamos también a dejar que opinen los que viven allí todo el año, que son las que lo disfrutan, las que la viven y también las que la sufren. Y a partir de ahí sale un proyecto. Y efectivamente se estuvieron barajando varias opciones que hacer con la Tribuna de los Pobres para hacerla un poquito más accesible, y al final los vecinos han optado, no, por dejar los escalones. Eso sí, buscaron alguna fórmula para no tener que dar la vuelta de accesibilidad. A mí se me parte el alma todavía cuando veo una persona mayor que te viene de la zona de la Trinidad, cruza el puente y ahora dices tú, ponte la Aurora, y ahora por dónde vas, y tiene que dar toda la vuelta. Yo no sé, yo de verdad hay que pensar en esas cosas, ¿no? O te ves bajando,
poco a poco, de verdad, estamos en el siglo XXI, hay que buscar fórmulas, y los arquitectos que tenemos, hay que buscar fórmulas de ingeniería que haga que, respetando la tradición, esas fórmulas, primero las hagamos más suaves y segundo buscamos un ascensor o algo que permite salvar ese tipo de circunstancias, porque al final, y te lo dice un cofrade, yo admiro que haya que dejar las cosas, pero es una semana al año, después la ciudad hay que vivirla. Y no puede ser la ciudad llena de obstáculos para la gente, para nuestra gente mayor, para la gente que sufre el mundo de la discapacidad. Yo creo que tenemos que ser más conscientes y consecuentes con ese tipo de cosas y buscar cómo resolver sin, es verdad, manteniendo la estética, pero haciendo la ciudad más amable. Una forma de vivir la ciudad completamente, tanto en el centro como en el Real, no deja de ser la feria que nos viene ahora. La cuestión del cartel va por buen camino en el sentido de que la participación ciudadana ha devuelto de alguna manera pues el orgullo de tener el cartel de la Feria de Málaga, en cierto sentido, ¿no? Es decir, es mi cartel porque, entre otras cosas, lo he elegido yo, aunque mi opción a lo mejor a través de internet hubiera sido otra, pero estoy orgulloso porque todos los malagueños y todas aquellas malagueñas que así lo han querido, han podido votar y se ha cogido una terna que gusta, o por lo menos es atractiva, más allá incluso del aspecto artístico. Esa feria se ha puesto en marcha. Ahora vendremos y la presentación del capote de paseo, de todas las actividades de la propia feria, de las actividades extraordinarias que tiene el IMASA en esa recogida, baldeo de las calles de Málaga, también con el sistema al que apuntábamos. Todo preparado para la feria, no sabemos Una cosa, tengo que decirte primero, lo del tema del cartel. Tú no veas la tranquilidad que hay con el cartel. Que le da un político el decir, efectivamente, efectivamente, o sea, claro, porque es muy criticable, o sea, es muy fácil criticar si ha elegido uno este y lo otro, porque sobre gusto los colores, ¿me entiendes? Y después hay unos intereses también, realmente. Entonces dice, ¿te puedes imaginar la tranquilidad que te da de decir, estos son los 8 carteles que se han quedado en la terna y elijan el ciudadano, el que le crea más bonito, o el que tenga más adictos, o el que tenga más gente que vote, o bueno, pues a nosotros, a mí me ha quedado una tranquilidad total, porque dice, bueno, pues ya está, por la responsabilidad, pues que el ciudadano vote su cartel de feria, y yo encantada. Eso de verdad que fue una opción que fue maravillosa, te lo puedo asegurar, porque no veas sí, tú la llevamos años sin responsabilidad, hablar del cartel, la ¿no? responsabilidad que había en el grupo de profesionales, porque son gente toda profesional de lo que es el arte y lo que es la pintura y lo que es lo que estamos hablando, de que bueno, que una responsabilidad muy gorda, y intentaban sacar el cartel. También que se hablara del cartel, porque también es bueno que se hable del cartel siempre es de buena, la feria, la los publicidad sentidos, siempre, ¿no? efectivamente. Pero bueno, la tranquilidad que a nosotros nos queda, por lo menos a mí como responsable de este tema, pues dice, bueno, pues usted te puede imaginar, Paco, las críticas que hemos tenido anteriormente, ahora es decir, no hay ninguna crítica, la gente lo elige, me parece perfecto. Y después la feria, pues claro, la feria además ya está más que organizada, y lo que se está haciendo es trabajando ahora mismo, se está trabajando en la Feria de Cortijo de Torres con el tema del cambio de algunas maderas que hay ya pues rotas y se tienen que cambiar, la misma fachada. Y después todo lo que es el alumbrado, que también ya está en funcionamiento, ya se está metiendo todo lo que es el cableado eléctrico de la propia feria, y los propios peñistas y los que no son peñistas, que en la feria hay 43 peñas y después hay más de 123 casetas de otros colectivos que también están trabajando, donde la gente la verdad que está apostando fuerte en este tema, y este año con el tema de la feria, tanto en el centro, que hoy al mediodía hemos tenido una reunión, tanto en el centro como en el Real. Creo que va a ser un año bueno, un año donde la gente se va a volcar, tanto en un sitio como en otro, y bueno, y en eso estamos trabajando para que el día 10 de agosto, que son los fuegos, pues todo salga bien, que tengamos una semana feliz. Tenemos un día más de feria este año, eso, ¿no? también es verdad, tenemos un día más porque el 19 tiene que entrar dentro. Entonces tenemos un día más, con lo cual, bueno, pues ¿Y tenemos pregonero o pregonera? No. Todavía en eso no. estamos, en eso estamos. Sabes que eso es un tema tranquilo. No nos tomamos mucha prisa en esa parte. Tenemos abanderados. La Asociación del Centro Histórico ha nombrado además un buen abanderado que al que sigue otro buen abanderado anteriormente, con lo cual los abanderados son protagonistas en el primer día de la feria y en esa subida al santuario. Abanderado tenemos, pregonero o pregonera todavía está cociéndose, ¿no? Totalmente, así es.
No suelta prenda. No, no puedo soltar prenda. No puedo ni debo. Estamos hablando de una ciudad que se expande, que se mueve, y si tenemos cuestiones en las que estamos denominando pues disquisiciones vecinales o entre Junta Andalucía o el propio ayuntamiento, pero no deja de ser porque es una ciudad viva que está reclamando un protagonismo que ya tiene. Antes lo reclamaba, pero ahora ya tenemos el protagonismo y, como decía Paco, vamos muy tranquilos porque ahora estamos en otro nivel. Ni mejor ni peor, mejor evidentemente, pero el nivel de tranquilidad, que vamos haciendo las cosas tranquilamente y se van conociendo por los resultados de esa tranquilidad. Podríamos hablar, como decíamos, del Hotel de Moneo o ese hoyo espartero, que es otro enquistamiento, ¿no? Activo. Lo que pasa que se nos va el tiempo, pero a ese respecto, y no quisiera dejar la noticia, también en qué momento nos encontramos, por las diferentes disquisiciones que había con la empresa políticamente, y ahora está como en un globo parado, ¿no? Yo espero, y ojalá, ¿no? Esta vez sí, después de 2 años, en el próximo consejo ahora de julio, haya aprobación del proyecto de urbanización y se dé licencia para que por fin algún día tengamos ese proyecto que Rafa Moneo, uno de los mejores arquitectos del mundo, se fije en Málaga y nos diseñe, como hizo, no un hotel, sino toda una solución a un espacio que hoy día es degradado, con una gran plaza, con un gran espacio, tanto de hotel como de comercio, y yo creo que tener esa marca, ese sello de Rafael Moneo, que no es cualquier arquitecto, lo voy a decir, uno de los mejores arquitectos del mundo, que se haya fijado en Málaga, yo creo que es ponernos en el punto de mira de muchas cosas, ¿no? Vamos a dejar por fin a los grandes artistas, de verdad. Yo estas cosas, ahora que Antonio está nominado con el tema de Picasso, si es que es verdad, no pasa en esta ciudad, vamos a dejar que los grandes artistas están viniendo a Málaga a poner su grano de arena, vamos a dejarlos trabajar y vamos a salir de ese espacio político, de ese espacio, de esas plataformas que tú dices, bueno, que hay muchas plataformas. Una plataforma muchas veces vienen justamente 4, pero las plataformas que están a favor, esas no salen, es decir, la cantidad de gente. Por eso los concursos, como decía Teresa, te dejan tranquilos. Se ve la cantidad de gente que está a favor. Criticar, vuelvo a decir, muy fácil, al final son 4. Pero cuidado, cuidado con esa crítica, cuidado con darle demasiados espacios y voces, porque al final ahuyentan las grandes inversiones y los grandes artistas, porque al final la arquitectura también son artistas, que dejan un sello para el tiempo y para la eternidad en Málaga. Estas son las consecuencias de estar gobernando en minoría. Si estuviéramos gobernando como llevamos ya estaría hecho. 16 años, estaríamos hablando de un Parque Resol, de una realidad, estaríamos hablando del Hotel Moneo, una realidad, estaríamos hablando de muchas cosas en esta sociedad que están paradas por tener una minoría, con lo cual yo creo que la gente sí debe ser consciente de ese tipo de cuestiones, de tener una minoría que no podemos decidir por nosotros mismos. Todo lo que se ha decidido, ahí está, cuando hemos tenido una mayoría absoluta, y ahí está la prueba, o sea, que hemos demostrado de sobra que somos capaces de gobernar esta ciudad y somos capaces de llevar a la ciudad de moda, que ahora mismo está la ciudad de Europa, en Europa, una ciudad de Málaga como es esta, de moda, donde todo el mundo quiere venir a invertir. Lo que no quiere es palo en la rueda. Y ahora mismo tenemos palo en la rueda por tener una minoría. Entonces hay que consensuar con uno, con otro, y entonces esto es la desesperación del que quiere invertir. Y por eso digo que tenemos proyectos como lo que estoy hablando, de Moneo, o Parque Resol, o los edificios que tenemos ahí abandonados, la Junta de Andalucía que tiene ahí abandonados, que no le quiere dar salida o no puede dar salida, pero que ahí están abandonados. Dice, bueno, esto es lo típico de las minorías que tenemos ahora mismo en esta ciudad de Málaga. Bueno, nosotros no abandonamos, pero sí nos tenemos que ir, desgraciadamente, porque todos estos temas son muy interesantes para expandir el conocimiento real de primera mano, tanto del IMASA, como hemos hablado, del urbanismo de Málaga, de los cambios en las plazas, las disquisiciones urbanísticas, la feria que se nos viene. Tendremos el mejor paseo de caballo, tendremos el mejor exhibiciones de caballo en la feria de Málaga, y donde la gente disfruta y ha disfrutado durante muchos años, y este año será uno más de los mejores que vamos a tener. Y el mejor pregonero. También. Ya no es una mujer. Pregonera. Pregonera. Bueno, pues Paco, Teresa, muchas gracias siempre por acudir
a la llamada de PTV, de exponerlo de esta manera y de hacerlo ver a todas aquellas personas que son también las que nos preguntan a nosotros de las diferentes cuestiones que hemos hablado en el día de hoy, y nos veremos y seguiremos hablando pues del proyecto que es esta ciudad como Málaga, y seguiremos hablando de Málaga. Así pues, muchas gracias a los dos tenientes de alcalde de este ayuntamiento y a disfrutar de Málaga. A tu servicio. Muchas gracias a ti. Y nosotros disfrutaremos de Málaga porque salimos siempre por esta ciudad bendita y disfrutaremos el próximo viernes de otro objetivo Málaga. Así pues, no nos olviden que volvemos siempre los viernes.